Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir un domingo más con ustedes y poder llevar la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios por permitirnos reunirnos, sea por este medio digital, y seguir compartiendo su palabra. Bendito Dios, ponemos, Señor, este tiempo en sus manos, que sea usted, Dios, obrando en cada uno de los corazones, Señor, de las personas que puedan escuchar este video, Dios. Padre, que sea usted, Dios, siendo nuestra guía, Dios, en todo el tiempo. Líbranos, Señor, de todo mal, Señor, fortalézcanos, Señor. Padre, y le agradecemos, Señor, por las misericordias que se renuevan cada día, Dios. Padre, y le damos gracias, Señor, también porque usted obra en nuestras vidas. Señor, le pedimos por aquellos hermanos que están pasando por dificultades en su salud, Señor, en sus finanzas, en sus emociones, Dios. Padre, obre en ellos, Señor. Sea usted, Dios, tomando el control de sus vidas, Dios, y que se haga su voluntad en todo tiempo, Dios. Padre, que sea su Santo Espíritu hablándonos, Señor, y que sea usted tomando el control de todo. En el nombre de Jesús le agradecemos, Padre bueno. Amén y amén. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios 4, del 1 al 16, para poder dar lectura a la palabra de Dios. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda la humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, con que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también habiendo descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actitud propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, esa es la palabra de Dios que nos bendice y cada día nos muestra algo nuevo para poder ser edificados. Y es muy importante ver cómo Dios nos insta a esta unidad y la importancia de que nosotros como cuerpo podamos permanecer juntos. Y es interesante ver cómo muchas veces las cosas más pequeñas o insignificantes, si trabajan juntas, pueden ser las más grandes o actuar con más sabiduría. Aún en Proverbios 30, el 24 al 28 nos habla de las 4 cosas más pequeñas que tiene la tierra, y las mismas también son las más sabias entre los sabios. Habla de las hormigas, de los conejos, de las langostas y las arañas, y cada uno de estos animalitos tiene una particularidad, ¿no? Que aún habla de que las hormigas son un pueblo pequeño, que no es fuerte, pero que ellos se organizan de tal forma y que en verano recogen todo su alimento para no pasar hambre. Asimismo, los conejos. Un pueblo también dice que nada es forzado, un conejito que es tierno, pero ellos son capaces de edificar sus casas sobre las piedras. Las langostas, asimismo, que no tienen quien los guíe, un rey que los guíe, pero las langostas son capaces de ir y viajar en cuadrillas, viajan con una mancha negra, y vemos cómo ellos, organizándose, son capaces de muchas cosas. Asimismo también las arañas, que dice que viven en los palacios del rey, nadie las invita, pero siempre están en las casas de todos. Pero estos pequeños animales nos dejan esa enseñanza, ¿no? De la importancia de la unidad, que no importa qué tan pequeños podamos considerarnos, pero si actuamos en unidad, se puede lograr algo mayor. Y si estos pequeños animales son capaces de tantas cosas, cuánto más nosotros como parte del cuerpo de Cristo, que podemos ser edificados de una mejor forma. Por eso es importante que nosotros actuemos de una forma diligente en todo momento. En los versículos que acabamos de leer, algo muy importante que dice el escritor, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, la importancia de nosotros estar solícitos, de estar atentos, de poder ir tras esa meta, tras lo que nos están llamando. Ahora, al iniciar nos habla el apóstol Pablo sobre la vocación. Dice: yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. El llamamiento o vocación es algo que es una invitación que Dios nos hace. Hubo un llamamiento previo, una invitación previa que Dios nos hizo para que anduviéramos en sus caminos, para que anduviéramos conforme a su voluntad. Y esta vocación es algo que también nace del interior de cada uno de nosotros, que no tiene que ver con una imposición, sino que nosotros al seguir a Cristo, al ver las grandezas de Él, nosotros decidimos seguirlo. Y es una vocación, un llamado que tenemos, pero que fue parte de Él, que nosotros aceptamos ese llamado de Él. Y más que todo, la importancia de ser como Cristo, dice: y con toda humildad y mansedumbre, soportados con longanimidad unos a otros en amor. La importancia de que nosotros siempre tengamos esta actitud de humildad y siendo humildes y mansos, siendo pacientes con las demás personas. Y la humildad es un requisito indispensable para que nosotros podamos permanecer en la presencia de Dios, para que nosotros podamos servirle a Dios. La mansedumbre y sobre todo la paciencia entre hermanos, la paciencia que debe primar en nuestras vidas, que es un don de Dios muy complicado muchas veces de desarrollarlo en nuestras vidas, pero con la ayuda de Dios se puede ir logrando esta paciencia y este amor que podemos tener con las demás personas.
y con unos con otros. Y sobre todo el amor, que es lo principal en nuestras vidas. Sabemos que es este amor que sobrepasa todo entendimiento, que es un amor ágape, un amor que viene de Dios mismo. Y vemos cómo Él nos invita a ser solícitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Como decía, la palabra solícitos tiene que ver con ser diligentes, con ser personas que nos esforzamos, actuar rápidamente, ser prontos o fervientes, actuar de una manera pronta, no demorado. Y él dice que nosotros seamos solícitos en qué, en guardar, en que guardemos esa unidad que tenemos en el Espíritu nosotros como creyentes. Pero esta unidad, este vínculo con el Espíritu desarrolla algo en nosotros, que es la paz. Es importante que esa paz sea transmitida entre hermanos, que aunque estemos en tiempos de dificultades, Dios desarrolle, que nosotros podamos transmitir esa paz. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad en el Espíritu. ¿Sí? A pesar de que se esté pasando por enfermedades, dificultades, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz solo se logra cuando hay una unidad en el Espíritu, cuando hay una unidad entre creyentes, entre hermanos, y que tenemos ese vínculo que es Cristo entre nosotros. El Espíritu Santo es quien nos está guardando, nos está guiando en todo momento. Y como dice en su palabra, un solo cuerpo, un solo espíritu, y como también fuisteis llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, quien está sobre todo, a través de todos y en todos. La importancia de ver de que esta unidad nos hace compartir muchas cosas en el Señor. Y esta unidad nos vuelve un solo cuerpo. Como hablábamos de estos animales pequeños que trabajan de tal manera juntos que pueden hacer grandes cosas. Así mismo el cuerpo de Cristo, Cristo siendo la cabeza, nosotros tenemos esa unidad, somos un solo cuerpo en el Señor. Tenemos un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo guiándonos a cada uno de nosotros. Y hay una esperanza, y esa esperanza de ese llamamiento que Dios nos ha hecho, de compartir su palabra, de estar un día con Él eternamente. Hay una esperanza que tenemos en el Señor. Y todos compartimos esta sola fe en Cristo, este solo bautismo, esta sola transformación que hemos vivido cada uno de nosotros en el Señor. Y es algo que nos une, que nos vuelve parte de una comunidad, parte de un solo cuerpo, pero tenemos que desarrollarlo cada día y vivir en el Señor cada uno, y no independientemente, sino vivir en armonía en el Señor. También nos habla de que a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don de Dios. De que de Dios hemos recibido esa gracia que nos ha dado como iglesia, que nos dio para que podamos seguir creciendo y edificándonos unos a los otros, para que la palabra de Dios pueda seguir siendo extendida. Y sabiendo de que Dios mismo, Jesús mismo, fue quien llevó cautiva la cautividad, Jesús mismo fue quien ya venció, y que nosotros tenemos esa bandera de victoria, de que a pesar de las dificultades que podamos tener, ya Cristo venció, ya todo ha pasado, todas las cosas que nos vengan, podemos sufrir, podemos pasar por dificultades, pero Cristo ya venció, Él ya nos dio la victoria y tenemos esa certeza en Él. Y Él mismo dice que desde la fundación de su iglesia, Él siendo esa piedra angular, ese fundamento, instituyó a sus apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y a los pastores y maestros. Que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, en cada función que podamos desarrollar en la iglesia, somos parte para la edificación, no para jactarnos, no para
gloriarnos sobre los demás, sino para edificarnos los unos a los otros y que pueda crecer el cuerpo de Cristo, para que podamos desarrollarnos aún más en una unidad de la fe, de que seamos parte de un solo ser. Y eso se desarrolla con que lleguemos a una sola fe y más que todo al conocimiento pleno del Hijo de Dios. La Iglesia se unifica, se consolida con Cristo cuando lo conocemos, cuando tenemos ese pleno comunión, ese pleno vínculo con Jesús. Y el conocimiento no se logra de un momento a otro. O sea, podemos conocer algo de vista, pero lo que Dios nos manda que nosotros podamos conocer a Jesús, pero conocerlo interiormente, desde su interior, que Él se haga carne en nosotros. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Siendo parte del cuerpo de Cristo, edificándonos, conociendo más de su palabra, leyendo su Biblia, leyendo la palabra, aplicando lo que dice la palabra, viendo qué es lo que haría Jesús, qué es lo que no haría Jesús en ciertos momentos de la vida, y vamos desarrollando ese conocimiento de Jesús. Y Cristo comienza a vivir en nosotros y ya podemos ir alcanzando esa estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, que es más que todo el ir madurando en el Señor, ir tomando decisiones que le agraden a Él, ir tomando decisiones que lo glorifiquen a Él. Al estar en este cuerpo de esta carne imperfecta, vamos a tener errores, pero a la medida de la posibilidad, tratar de conocer más a Dios, a Jesús, para que podamos vincularnos más con Él. Y eso no se logra como llanero solitario, sino que en un cuerpo. Es como nosotros vemos que a medida que vamos creciendo, nuestras manos van creciendo de la misma manera. No es que un pie crece más grande y el otro no crece mucho. O sea, el cuerpo crece a la par. Y así nosotros necesitamos ir desarrollándonos en el Señor a la par, y ir creciendo y conociendo a Dios a la par y viviendo en comunión con Él. ¿Y para qué queremos crecer? ¿Para qué nosotros queremos ser un solo cuerpo en el Señor? En el versículo 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño debe ser guiado, debe ser cuidado, debe ser dirigido. Un niño le enseñan algo hoy y con que se lo enseñe hoy no quiere decir que ya lo va a aplicar. Hay que estar enseñándole varias veces para que pueda consolidar ese conocimiento. Y así es que nos dice que no seamos niños fluctuantes. Un día hacemos una cosa, un día no. Que vayamos madurando en el Señor y que ya no seamos también como aquel que es zarandeado por las olas, sino que podamos edificarnos de una manera firme. Y dice que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Cuando nosotros tenemos una identidad firme en Cristo, cuando conocemos a Cristo, conocemos de Dios, no vamos a poder ser llevados por cualquier doctrina errónea, y vamos a siempre a pesar nuestras vidas con la palabra de Dios. Y aunque algo tal vez no nos guste, pero si la palabra de Dios lo está diciendo, o sea, nosotros vamos a pararnos en eso, vamos a decirle a Dios que pueda organizar nuestras vidas, que pueda corregir ciertas cosas en nuestras vidas que hace que nuestra vida no sea compatible con la palabra de Dios. Y ser firmes en Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden astutamente ir y tergiversar la palabra de Dios, a decir algo que no va acorde con Dios. Y aquellos que no están en un cuerpo, que no están firmes en el Señor, pueden caer en estas doctrinas falsas, en estos errores doctrinales que puede traer otra persona. Por eso es importante que todos nosotros estemos siempre en una congregación, porque tenemos ahí la ayuda de los demás hermanos que nos pueden ir guiando también, que nos pueden ir enseñando para evitar llegar a estos errores. Por eso
es muy común que una persona que se aparte de la iglesia, que deje de congregarse, que deje de estar en una comunidad, comience a caer en doctrinas falsas, comience a aceptar todo lo que ve en internet, todo lo que ven en sus redes sociales, y comienza a desviarse de los caminos. Por eso es importante que estemos firmes en el Señor, que estemos unidos para evitar que el enemigo pueda, con sus artimañas erróneas, ir separándonos de Dios. Y así, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquello que es la cabeza, que es Cristo. La importancia de que el verdadero amor que es de Dios pueda manifestarse en cada uno de nosotros, y que nosotros podamos seguir esas enseñanzas de Cristo, que podamos ser guiados y dirigidos por Él. También que podamos seguir creciendo, así como Jesús dice que Él crecía en estatura, pero también crecía en gracia con Dios y con los hombres. O sea, era un crecimiento a la par. Y así nuestro crecimiento debe ser a la par, tanto espiritual como nuestro crecimiento como personas. También necesitamos crecer espiritualmente, y ese crecimiento solamente se logra en Cristo, siendo guiados por Cristo. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo le pertenece a Cristo. Y dice que cuando estamos en Cristo, nosotros estamos bien concertados, estamos unidos entre sí como coyunturas, y nos damos la mano unos a los otros, y hay una ayuda mutua. Según la actividad de cada miembro, y recordamos que la iglesia hay esa diversidad de que hay unos que predican desde un púlpito, hay otros que ayudan en las calles, hay otros que están orando continuamente, hay otros que están enseñando, y así la iglesia se va nutriendo, se va ayudando mutuamente y se va edificando en amor. Ahora, la iglesia debe ser edificada en el amor de Cristo, pero para poderse edificar en el amor necesitamos desarrollar esas características que veíamos antes, que era la humildad. Necesitamos desarrollar en el Señor la mansedumbre, la paciencia, que esto solamente lo podemos ir desarrollando en nuestras vidas cuando permitimos que Dios obre en nosotros. Y más que nunca necesita la iglesia estar unida, más que nunca necesitamos como hermanos estar juntos en oración, estar unidos en la predicación de la palabra, orando por los hermanos que se encuentren enfermos, orando por cómo está actualmente la sociedad, cómo está actualmente nuestro país, cómo está en cada uno de los países del mundo, y ver que en Cristo está la solución, y que aunque hayan dificultades o existan dificultades, el Señor ya venció, el Señor ya nos dio la victoria, pero necesitamos permanecer unidos, necesitamos permanecer firmes en Él para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Mis hermanos, les animo a que continuemos orando, a que continuemos siendo parte de la iglesia, y que Dios sea añadiendo a cada uno de nosotros eso que nos hace falta, ¿sí? Y reconocer que somos débiles en muchas cosas, pero que Dios se fortalezca en eso. Y somos un cuerpo, una iglesia, y es el amor de Cristo, el amor de Dios quien nos va edificando. Bendiciones, hermanos, que Dios tengan una excelente semana en el Señor. Amén.